Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Bueno, volvemos al aire en este programa número 140 de La Fragua. Y bueno, presento ahora a Seba, con quien estaremos charlando un poco de música latinoamericana. Y bueno, te doy la bienvenida. ¿Cómo andas, Seba? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Acá contento de volver a la radio. Es la primera vez acá. Hace muchos años tenía un programa de rock y ahora va a ser la primera vez que hablo de música latinoamericana, así que contento por cambiar un poco de ámbito. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias por llegarte. Bueno, recién charlábamos ahí fuera del aire un poquito. Bueno, la temática que vos traes es las bandas, los grupos, la música latinoamericana, ¿no? Que hace un poco oposición a lo que fueron las dictaduras, las últimas dictaduras militares. Y vos trajiste el tema de Quilapayún como para arrancar por ahí, ¿no? Arrancamos por ahí, sí. Hoy traje para hablar un poquito de esta banda chilena. Esta banda que está muy ligada a lo que es Víctor Jara. Él fue prácticamente uno de los creadores de Quilapayún y el director musical durante mucho tiempo. Quilapayún es una banda más bien vocal, un grupo en esa época existían muchas de estas conformaciones que eran múltiples, con tenores, con barítono, con bombo, con guitarra y charango, porque tenían mucha música del altiplano también. Y Víctor Jara fue un poco no te digo el creador, pero sí el director y el mentor de Quilapayún. Quilapayún participó mucho de la campaña de la elección previa de Allende, incluso en actos políticos a favor de Salvador Allende, siempre muy comprometidos con la parte más de izquierda, digamos, del movimiento chileno, en oposición a lo que antes era Onofre Frei, lo que era la dinastía de los Montt del sur de Chile. Y bueno, y ellos tienen no sé si suerte o mala suerte de que los agarre el golpe de estado de Pinochet, estando en Francia, de gira en Francia. Entonces ellos nunca más pudieron volver. Claro. Porque no es que, como otras bandas, como por ejemplo los Jaivas o Inti Illimani, que estaban en Chile y tuvieron que exiliarse, Claro. Sino que ellos estaban directamente en Europa en una gira cuando es el golpe de Pinochet y nunca más vuelven a Chile hasta después de que cae la dictadura pinochetista. Sí, tuvieron la suerte porque posiblemente si no los hubieran desaparecido o los hubieran asesinado. Claro, como el mismo Víctor Jara, que Claro. es una de las primeras víctimas de la dictadura chilena en lo que hoy es el Estadio Nacional de Chile. Sí. Con una historia atrás de tortura previa a la muerte, ¿no? Claro, claro. La leyenda de Víctor Jara es que antes de matarlo le rompen las manos Claro. para que no pueda tocar más la guitarra. Sí, tremendo. Como algo simbólico de que lo que era su arma, ¿no? La guitarra y el canto. A Quilapayún le queman todas las cintas originales en Chile. Wow. Todo lo que ellos tenían grabado se los queman. De hecho, cuando vos conseguís los discos que son, digamos, originales hoy en día, que son edición francesa, está aclarado de que eso está grabado a su vez de una copia, no de los originales, porque los originales los quemó La Pinochet. dictadura, claro. Sí. O sea, son recuperados, digamos. Son Esas grabaciones recuperados. fueron recuperadas luego Exactamente. del quema. Mirá vos, qué loco. Son recuperados, sí. Otras bandas no han tenido ese problema, han tenido otros, digamos, pero Quilapayún fue como que más sufrió el embate del pinochetismo. Recién escuchábamos varios temas, ¿no? La musicalización de hoy ha sido Quilapayún por el que te invitábamos y bueno, queríamos también pasar durante todo el programa, así que antes que vos vengas estuvimos escuchando varios temas y justo cuando vos llegaste estaba sonando una canción y vos me contaste una historia muy particular. Sí, era el último tema de lo que es la cantata de Santa María de Iquique. Esa cantata es un disco conceptual de ellos, de una masacre que pasó en 1907 en el norte de Chile, cuando los trabajadores del salar de las Salinas Grandes del norte
que nosotros, para los que conocemos, tenemos la suerte de conocer el norte de Argentina, cuando vos vas del lado de Purmamarca para Antofagasta, tenés las Salinas Grandes, y después vos por esa misma ruta hacia Antofagasta y Iquique. Ahí estaban los trabajadores del Salar, hacen una huelga muy grande a principios del siglo XX, y bajan todos hasta la ciudad de Iquique para tener una reunión con los terratenientes de la época. Para obviamente mejoras salariales, que no había salario, era cambio de lo que eran monedas que se cambiaban por comida, claro, en lugares que eran de los mismos dueños de las tierras. Claro, claro. Te daban una moneda, que vos esa moneda la cambiabas por comida en los mismos lugares de la gente que te daba trabajo. Todo muy justo. Todo muy justo y parejo para todos, exactamente. Entonces los juntan a todos en un colegio, que es el Colegio de Santa María, y no había chance de negociar, no iban a negociar nada. El que era el almirante Montt en Chile, que era en esa época el presidente, directamente lo que hace es fusilarlos. Y mueren cerca de 3.600 personas, entre mujeres, niños y trabajadores del Salar. Y entonces Quilapayún toma esa historia y hace una cantata que es todo un disco conceptual donde tiene parte que son pregones, parte que son poemas y parte que son canciones. Hoy recién escuchamos la última, la que da el cierre, y creo que había pasado otra que se llama Vamos Mujer, que es una canción muy linda, muy bonita, en donde se nota el obrero varón que incentiva a su mujer y a sus hijos a ir a protestar con toda la esperanza de que va a haber un cambio, claro, sin imaginarse lo que viene. Claro. Él le dice, vamos mujer, o sea, caminemos porque hay que confiar de que esto va a cambiar, y en realidad están yendo a la muerte. Wow. Es muy fuerte, muy fuerte. Sí. Bueno, toda la obra de Quilapayún es muy fuerte, ¿no? Sí. Es muy simbólica y muy clara, sí, aparte. Sí. Bueno, la frase que todos tenemos y todas acá en Latinoamérica como una frase bien de lucha, el pueblo unido jamás será vencido, claro, ¿no? También fue un disco de Quilapayún, ¿verdad? Si no me... Ese es un disco de Quilapayún, es una canción del cancionero popular latinoamericano, también la tiene Inti Illimani. Es como histórica esa canción. No sé bien a quién pertenece, pero Quilapayún lo hizo propio con un disco. Inti Illimani también. Inti Illimani es una banda contemporánea de Quilapayún. Son casi al mismo tiempo los dos. Víctor Jara también participó al principio de Inti Illimani. Así que es como que nace un poco de ahí. Y si eso se tomó incluso en las revueltas de Chile del 2017. Del 17. Sí, 2017, 2017, sí, por ahí, antes de que suba Boric. Sí, 2019 creo que fue. 2019. Sí, claro. La principal canción era esa, que se cantaba en todos lados. Claro, sí. Sí. Esa y bueno, y una de los prisioneros, que era una canción que después, cuando hablemos del rock en resistencia, bien. Vamos no a hablar spoilemos entonces, bien. Sí, las bandas de rock que resistieron a la dictadura. Uno de ellos fue los prisioneros. Che, Seba, ¿y por qué decidiste arrancar este camino así de bandas, así bien contestatarias y en oposición a lo que era la derecha en ese momento, que hoy en otras formas se sigue representando? ¿Por qué empezamos por Chile? Bueno, en principio a mí me gusta mucho la música en general, en particular el rock. Y en Chile se da, por lo menos una visión mía, ¿no es cierto? Seguramente si me está escuchando algún chileno, a lo mejor me corrige. Creo que te está escuchando algún chileno. Bueno, pero en Chile, así como en Argentina hubo un movimiento rock muy, muy opuesto a la dictadura, muy confrontativo, en Chile fue más el folclore. Claro. Si bien acá había folcloristas que también tenían cierta oposición, pero fue más Charly García, fue más un Spinetta, después fueron más Los Violadores. Claro. León Gieco, ni hablar, por su Gieco, pero dentro del folclore Cafrune, Mercedes Sosa, pero en Chile casi todas las bandas eran completamente opuestas y eran todas del folclore. Y ya Inti Illimani, Quilapayún, Sol y Lluvia, Los Jaiba, y son todas masivas allá, claro, porque Los Jaiba tocan en el Estadio Nacional y lo llenan. Claro. Inti Illimani tocan en el Estadio Nacional y lo llenan. Es lo que acá sería, por ejemplo, Los Jaiba sería lo que acá fue Serú Girán, claro, por decirlo. En cuanto a la calidad musical, son muy, muy buenos, muy técnicos, y es la primer banda de folclore y rock progresivo de Latinoamérica, son Los Jaiba. Claro, que también hacen fusión, porque no sé qué, en ese momento también era como pasar las barreras de lo que nos habían dicho que era el folclore, también mucho de la fusión, ¿no? Exactamente. Y
que es un proceso, entiendo, que nos corregirán si están efectivamente los chilenos ahí del otro lado, pero es un proceso distinto al que tomó la cueca chilena. La cueca chilena Claro. sí tomó más como el rol este que ha tenido más el folclore más nacionalista y más como en esto de asentar el Estado-Nación por lo Claro. largo del país. Creo que la cueca en Chile ha tenido como más esa función, pero lo progresivo y la fusión en Chile como que ha tenido este... Sí, y la cueca representada por Violeta Parra también, ¿no? Que fue Claro. pre-Pinochet. Claro. Porque Violeta Parra se suicida a finales de los 60, no llega a vivir todo lo que después se vivió con el pinochetismo, Claro. pero ella ya de por sí era muy, muy contestataria a los gobiernos de derecha de turno, Claro. que eran democráticos, digamos, pero de derecha al fin. Que son los que le dan nombre a las ciudades, por ejemplo, esto que mencionabas, Montt, Puerto por Montt. ejemplo, de Puerto Montt, ¿no? Ujú. Qué loco, sí. Sí, sí, sí. Sí. Lo que tiene también es que haberse criado en los 90, o la adolescencia transcurrida en los 90 con el menemismo, Ujú. te daban ganas de oponerte de alguna manera a lo que se estaba viviendo Claro. en esa situación. Entonces, era muy tentador caer en toda esta música, tanto chilena o como podemos, por ejemplo, en el caso mío, también muy, muy fanático de Silvio Rodríguez. Ujú. Al punto, me acuerdo que tocó para los 30 años de la muerte del Che, tocó acá en la cancha de Hindú. No, en Junior fue, en la Ajá. cancha de Junior, en Mirá, no octubre tenía del idea. 97. Mira, Entonces haber ido a verlo a Silvio Rodríguez para justo los 30 años del Wow. asesinato del Che, era como muy simbólico también. Y bueno, y me quedo de esa época, Si bien el rock por ahí es lo que más me identifica, es lo que escucho más cotidianamente, me ha quedado muy, muy grabado y hasta el día de hoy sigo escuchando Kila Padu. Los Jaiba es una de mis bandas favoritas. Creo que en el top 3 de bandas está Los Jaiba, es increíble. 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 Eso ya hablaremos en su momento de... Perfecto, me de los encanta, Jaiba. me encanta. ¿Te parece que escuchamos alguna canción? No sé ahí qué es lo que No tenían. sé si sonó Vamos Mujer. Esa podríamos poner como para Dale. ejemplificar esta idea del optimismo, la esperanza con el cual se iban a reunir a Santa María en Iquique. Dale, vamos con Vamos Mujer, entonces Dale. grabada en el 1973.